¿Cuántos dan gracias al Señor por que ellos son los que seguirán el legado que nosotros les dejaremos para dar gloria al Señor? Son ellos, así que tenemos una fuerte responsabilidad en el Señor. Así que pues nada, vamos a glorificar al Señor llevando a nuestros hijos a Cristo todos los días, esforzándonos en su gracia. Muy bien, quiero invitarlos a ustedes para que abramos nuestras Biblias o las encendamos en el libro del profeta Miqueas. El libro del profeta Miqueas. Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum. Por si hay alguien que tal vez no lo encuentre fácilmente. Miqueas. Y vamos a estar mirando el capítulo 5 en los versos 1 y 2. Miqueas, capítulo 5, 1 y 2. Mis hermanos, definitivamente nosotros vivimos en tiempos de oscuridad. Eso es una realidad que nosotros no podemos tapar o cubrir. Vivimos en tiempos de tinieblas, pero siempre que hay tiempos de tinieblas y oscuridad, Dios es como, esas son expresiones que yo uso, pero es como si el Señor sacara de su mano o de su brazo, como se dice coloquialmente, un as bajo la manga para mostrar siempre la luz. Y eso es lo que normalmente nosotros encontramos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como un pueblo que caminó con Dios, cayó en tinieblas, pero aunque andaba en tinieblas, Dios siempre traía luz de alguna manera. Levantaba personajes que son sombra del que habría de venir. Así que Dios nunca ha dejado a su creación sola, jamás. Él no hizo la creación, hizo el mundo, la tierra, todo lo que nosotros vemos, con lo cual nos sorprendemos, y se fue. No, Dios se quedó gobernando en su creación. Específicamente, Él no dejó al hombre para hacer lo que quisiera, aunque lo permite. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Vamos a mirar una reflexión a la luz de Miqueas. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos en un tiempo donde aprovechamos para celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad, mis hermanos? Si nosotros miramos el original o miramos su significado, la expresión es nacimiento. En otros casos es conocido como Noel. Noel en francés es Navidad. Noel, para los que de pronto no lo sabían, es Navidad en francés. No, mentiras, iba a hablar en inglés. Sí. Sin embargo, mis hermanos, esa Navidad que es nacimiento representa algo bien particular y hermoso. La Navidad representa buenas nuevas y son buenas nuevas eternas. En la Navidad se esconde, en ese nacimiento se esconde lo más hermoso y glorioso que el hombre pueda ver. La perfecta obra del Dios creador acercándose al hombre pecador. Así que la reflexión la hemos llamado en esta mañana Navidad, las buenas nuevas de la eternidad. Lo que queremos ver en Miqueas, mis hermanos, es nosotros tenemos un problema con este tema de la Navidad y pensamos que la Navidad es algo que ocurrió en el Nuevo Testamento, particularmente en Lucas. Es donde nosotros leemos todo lo que acontece cuando Cristo nace en Belén. Pero la Navidad, mis hermanos, tiene un trasfondo mucho más antiguo que lo que el hombre pueda crear hoy o hacer por tradición. La Navidad no se le ocurrió al ser humano. La Navidad no es algo del hombre.
La Navidad es una idea especial y muy especial de Dios. Así que leamos los textos 1 y 2 del capítulo de Miqueas 5 para que veamos dónde nace esto que hoy se celebra, bueno, que se recuerda, pero que no se celebra. Se recuerda. Dice Miqueas, versículo 1 y 2, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y mis hermanos, es muy posible que muchos no sepan dónde se encuentra este libro en la Biblia y que haya sido difícil poder leerlo. De hecho, tal vez muchos no lo han leído. No han leído Miqueas, que es uno de los profetas de la antigüedad. Yo no voy a preguntar quién lo ha leído y quién no. Tranquilos. Pero Miqueas está ubicado en el Antiguo Testamento. Ahí lo podemos ubicar. Sin embargo, yo sí estoy seguro de algo, mis hermanos. Y estoy seguro de que ustedes han escuchado este texto que nosotros acabamos de leer, específicamente el versículo 2. Y es un texto que es muy conocido porque este texto es relatado en el Nuevo Testamento, en la historia que nosotros leemos normalmente cuando vemos o leemos acerca de unos sabios que se acercaron a Jerusalén y fueron hasta Herodes, el gobernante de ese entonces, diciendo o preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos para que le adoremos? Y en ese momento que el rey Herodes le sucede algo en su corazón, él se turba. Él no sabe qué hacer, él se sorprende, porque bueno, él no está esperando que alguien venga a hacerle taquito. Así que esto es lo que hace Herodes. Herodes le pregunta a los sacerdotes y a los levitas de la época para investigar dónde ocurriría esto. Y en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 5 y 6, esto es lo que ellos le responden al rey Herodes. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Bueno, el profeta al cual se refieren estos sacerdotes y levitas, del cual nosotros hoy estamos leyendo. El profeta que ellos están leyendo aquí en Mateo es Miqueas. Ellos están yendo al Antiguo Testamento y trayendo la referencia de este profeta. Ahora déjame hacerte una pregunta, mi hermano y mi amigo que me acompañas en esta mañana. Cuando nosotros entramos a las festividades cada año, ¿qué es realmente lo que tú recuerdas en la Navidad? ¿Qué es lo que recordamos? Y tal vez, mis hermanos, hay muchos aquí que no celebran estas fiestas. Hay otros que sí. Pero sea que lo hagas o sea que no lo hagas, no te vayas a hacer problema porque eso es libertad cristiana. Así de fácil. Pero lo que sí hace este tema tan crucial, lo que sí ocurre con la Navidad, es que cada vez que tú sales a la calle y caminas por cualquier lugar, la Navidad o el sitio donde tú estés te recuerdan acerca de que hay algo que se está recordando y te trae remembranza. La Navidad.
independientemente de cómo lo hagan en el mundo, mis hermanos. Ahora, hay algo que está ocurriendo y es que hay un acontecimiento particular en la Navidad, un acontecimiento específico que el profeta está recordándonos, y es el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, cada vez que tú vas caminando y ves luces en cualquier lugar, de hecho tú colocas luces o colocas un árbol, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, recordando el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios con esto, mi hermano? Dios usa esta celebración para recordarle al ser humano el nacimiento del Hijo de Dios. Pero, mis hermanos, no todos lo celebran igual. Se espera que el cristiano entienda de manera bíblica, no por tradición. Se espera que el creyente pueda entender de una manera profunda qué es lo que esto significa. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Y lo que el profeta está haciendo es, o bueno, más que el profeta, lo que Dios está haciendo es recordándonos a nosotros y enseñándonos hoy, o nos va a enseñar, cómo es que nosotros debemos entender este maravilloso tema, que es bastante profundo para el creyente y que lo lleva a entender lo glorioso, lo extraordinario y lo hermoso que es Cristo Jesús en la vida del creyente. Así que no hay un mejor historiador, no hay alguien mejor que nos pueda contar la historia de lo que habría de ocurrir en la Navidad cuando el Hijo de Dios irrumpió en un mundo en tinieblas. Y Dios es el mejor historiador. ¿Qué mejor que el que pensó esto para contárnoslo? Dios mismo. Así que Dios lo que hace en Miqueas es describirnos a nosotros lo que Él quería que nosotros recordáramos y recordáramos bien, que entendiéramos bien. Pero antes, mis hermanos, déjenme darles un poco de contexto de lo que significa este texto. Yo no voy a ahondar en muchas cosas de Miqueas, porque me interesa es poder reflexionar en el texto en sí. Sin embargo, Miqueas escribió este libro unos 700 años antes de Cristo. Y le tocó a Miqueas, mis hermanos, ministrar en un tiempo demasiado complejo y difícil. La tarea de este profeta era denunciar la idolatría, la corrupción y la injusticia del pueblo de Israel, así también como la injusticia que cometían los falsos profetas que habían en medio del pueblo. Mis hermanos, Miqueas es contemporáneo de Isaías. Ellos dos están profetizando a Judá. Ustedes deben traer la historia, por eso es bueno que nosotros recordemos el Antiguo Testamento, porque después del reinado de David y el reinado de Salomón, Israel se divide. Se divide en 10 tribus y 2 tribus. La tribu del norte, compuesta por las 10 tribus, y las tribus del sur, que eran 2 tribus. Israel se divide, pero sigue siendo una misma nación para Dios. Pero aquí los profetas la llaman hermanas. Sin embargo, estos gobiernos caminaron en oscuridad. Así que a Isaías le toca profetizar también de la misma manera que Miqueas hacia un pueblo que es corrupto. Un pueblo que ya no ve a Dios como su centro. Es como cuando nosotros miramos precisamente esta celebración. Muchas personas celebran la Navidad y no entienden lo que celebran porque se les convirtió en una tradición. De hecho, se les convirtió, no, siempre ha sido una tradición porque ellos no entienden lo que significa. Sin embargo, le pasa lo mismo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía todas las fiestas. Dios le dio todas las fiestas para que ellos celebraran, pero que al celebrar estas fiestas ellos pudieran recordar con entendimiento qué era lo que Dios había hecho en favor de este pueblo malvado. Hombres en pecado,
Pero el pueblo, a pesar de que celebraba las fiestas, el pueblo no lo hacía para Dios. Lo hacía en su nombre, pero no lo hacía de corazón para Dios. Por eso es que el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de Israel, incluida Judá, era un pueblo violento, mi hermano. Cuando tú lees la antigüedad, cuando tú lees a los profetas, te vas a dar cuenta de cuán violento era el corazón del pueblo de Israel. Ellos maltrataban a su propio pueblo, ellos sobornaban a su propio pueblo, ellos pisoteaban a su propio pueblo. De hecho, Jesús llegó en una época donde, aunque el pueblo de Israel estaba siendo sometido por Roma, ellos aún así sometían a su pueblo, siendo sometidos por Roma, y ellos sometían al pueblo de parte de Roma y de su parte. Y es por eso que el profeta dice en el verso 1 del capítulo 5 de Miqueas: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Lamentablemente, desde el mayor hasta el menor estaban corrompidos. El grado de corrupción, no solamente de los gobernantes, sino también del liderazgo de Israel, era tal que era tan escandaloso y centrado en ellos mismos. Era egocéntrico. Por un lado, Israel se volvió moralmente corrupta, sumida en una profunda descomposición social y espiritual. Y por el otro lado, Israel estaba sufriendo el asedio y el ataque de los asirios. Más adelante, esto le propinaría una derrota sumamente humillante a Israel. Y a eso es a lo que se refiere el profeta cuando dice: con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel, al gobernante de turno. Lo cual no es solamente doloroso, mis hermanos, que te golpeen en una mejilla, sino también que es sumamente vergonzoso. Y mis hermanos, es en este contexto de esta historia, de esto que está pasando, donde el profeta anuncia la llegada de un Salvador, de un rey, de un gobernante que es extraordinario y que habría de venir. Así que, mis hermanos, hay por lo menos aquí 3 descripciones básicas que Miqueas nos está enseñando, que nos va a mostrar de este maravilloso gobernante que saldría a la luz en medio de esta escena tan oscura y bastante descompuesta. Dios quería dejarnos a nosotros definitivamente descrito todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de este rey, acerca de lo que se espera que nosotros celebremos. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar la primera descripción que encontramos de parte de Miqueas, el lugar donde nacería este gobernante. La segunda descripción es la misión que vendría a desempeñar este gobernante, es decir, la naturaleza de su gobierno. Y la tercera descripción es su origen misterioso. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el lugar de donde este hombre proviene? Entonces miremos la primera descripción, el lugar donde nacería. Y dice el verso 2, vamos a leerlo nuevamente. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Lo que hace Miqueas, mis hermanos, es resaltar dónde es que va a nacer este rey. Él lo que hace es mostrarnos a nosotros unas características muy particulares que este gobernante tiene. Pero antes, lo que hace es desarrollar dónde sería ese lugar. Y es que el lugar que es descrito como Belén es un lugar pequeño, bastante pequeño. Y yo me tomé el atrevimiento de mirar al día de hoy cuántos más o menos es la cantidad de habitantes que puede tener Belén al día de hoy. Y la información que encontré es que tiene más o menos 32,000 personas al día de hoy.
Sin embargo, esto no era así para la época de Miqueas. Para la época del profeta, Belén era catalogada no como una ciudad, ni siquiera como un pueblo. Belén es catalogada como una aldea. Las aldeas normalmente, mis hermanos, para esa época tenían por mucho, y si alcanzaban a llegar a 1,000 personas, y eso era mucho. Así que es de aquí que el profeta está diciendo de parte de Dios, Belén es la más pequeña entre las regiones o entre las ciudades de Judá. Era una aldea sumamente pequeña y escasa. Pero Miqueas marca la diferencia diciéndonos, Belén, Efrata. Efrata es el lugar a la región que pertenecía. Y Efrata pertenecía a Judá. Pero Efrata significa fructífera. Y Belén significa casa del pan. Por eso es que Jesús, cuando está aquí en la tierra, Él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Haciendo ciertas referencias, mis hermanos. Belén estaba ubicada en la región de Judá, pero lo más interesante aquí no es simplemente que el profeta está diciendo, pero tú, Belén Efrata. Él está diciendo esto con una doble intención, porque en esa época no existía solamente una Belén, existían 2 Belénes. Una era ubicada, parece que estaba ubicada sobre el sector de Zabulón, a unos 15 kilómetros de la capital. Y Belén de Judá estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Entonces, lo que hace Miqueas, dirigido por el Espíritu Santo, es darnos a nosotros especificaciones de en qué Belén iba a nacer el Hijo de Dios, ese hombre que tanto esperábamos. En Belén Efrata, la más insignificante. Mis hermanos, pero en Belén es donde nace David, el rey. En Belén es donde es sepultada Raquel. En Belén era necesario que naciera el Mesías. Volvamos a leer nuevamente Mateo 2, 5 y 6. Y ellos le dijeron, ¿en dónde habría de nacer este Mesías, el rey de los judíos? En Belén de Judea. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mis hermanos, Cristo pudo haber nacido en Roma, en la capital del imperio. Cristo pudo haber nacido en un lugar como Atenas, la capital de los grandes pensadores. Sin embargo, Él no nació en ninguno de estos lugares. Cristo nació en un pesebre insignificante, en un pesebre maloliente, en un pesebre donde comían y dormían y hacían sus necesidades los animales. Ahí es donde vino a nacer Cristo. Cristo, mis hermanos, no vino para ser servido. Cristo vino para servir. Cristo no vino para ser exaltado, Él vino para humillarse. ¿Saben por qué? Alguien decía, porque antes de la exaltación viene la humillación. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer, mis hermanos. Cristo vino a morir en la cruz por pecadores que estábamos en tinieblas, que éramos esclavos del pecado, que no podíamos librarnos por nuestra propia cuenta. Nosotros, mis hermanos, no merecíamos un reino. Nosotros lo que merecíamos era la muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos. Y mis hermanos, esta es la actitud por la cual Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 8, del 5 al 8, lo que Cristo hace. La manera en que Cristo vino al mundo, la actitud en su mente que Él tuvo.
Esto es lo que exalta Pablo de Cristo. Y él dice, haya pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, lo más vil que puede haber, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Cristo vino a la tierra para hacerse como un hombre. Él se despojó de sus privilegios, no que los haya dejado, porque él no puede dejar de ser Dios. Él lo que hizo fue omitir, es decir, no usó sus atributos divinos para caminar aquí en la tierra y mostrar quién era, aunque los tenía. Él tomó forma de siervo para venir a servir a los hombres pecadores que lo odiaban. Esta es la forma en la que Cristo pensaba. Cuando Cristo viene, mis hermanos, Pablo lo que nos está diciendo es que eso que Miqueas está haciendo o que está resaltando de la antigüedad es el tiempo de oscuridad, no solamente en la manera de vivir del ser humano, específicamente en el pueblo de Israel, es la oscuridad en el corazón del ser humano. Y es Cristo que viene a mostrarnos y a traernos luz para iluminar esas tinieblas por las cuales el pueblo de Israel había estado caminando toda su vida y esperando el Mesías prometido. ¿Cuál es la actitud que Cristo tiene, mis hermanos? La actitud que Cristo tiene en mente es venir a servirnos. Y venir a servirnos de una manera tan especial y majestuosa. Porque Él vino a morir de la muerte más cruel que puede haber. En la cruz. Y muerte de cruz. Primero la cruz, luego el trono. Hermanos, todo esto de lo que hablaban los magos y de lo que decía Miqueas y de lo que Jesús vino a hacer, lo confundía. Confundió al pueblo y a los líderes. Los confundió porque la gente pensaba que Jesús había nacido en Nazaret, pero no entendían realmente de dónde venía o no comprendían de dónde venía Jesús. Aunque Jesús estuvo en Nazaret, Él no nació en Nazaret, Él nació en Belén, pero ellos no lo entendían. Y esto causó gran confusión en el pueblo y en el liderazgo. Por eso es que en Juan, capítulo 7, verso 40 al 43, ellos dicen así. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén? La aldea de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Este es el reflejo, mis hermanos, de la oscuridad en la que estaba sumida el pueblo y sus líderes, al no entender de dónde provenía Jesús. Como pasa hoy día, tal vez. Celebramos algo que no entendemos, aunque tenemos las referencias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo grande a Belén, mis hermanos? ¿Qué fue lo que hizo a Belén majestuosa? El hecho de haber sido escogida por Dios como la ciudad donde habría de venir el Mesías. O más bien el hecho de que en ese lugar nacería aquel que sería el gobernante de Israel. Y esto le da paso a la segunda descripción, la misión que vendría a desempeñar. ¿Cuál sería la naturaleza de su gobierno? Volvamos a leer nuevamente Miqueas, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti
De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Miqueas nos dice a nosotros aquí, mis hermanos, que sucederían dos cosas. La primera cosa que sucedería es que este gobernante vendría a ejercer autoridad. Él vendría a ser Señor, o más bien, él vendría a ser el Señor, el regidor, el legislador de Israel. ¿Por qué? Porque los gobernantes de Israel y de Judá no desarrollaron su labor para la cual ellos habían sido puestos. Los reyes y los gobernantes de Israel fueron puestos por Dios para que ellos guiaran al pueblo de acuerdo a los mandamientos que Dios daba al pueblo por medio de los gobernantes y sus líderes espirituales. Pero ellos no guiaron, ellos no instruyeron al pueblo. Más bien estos reyes y estos líderes espirituales lo que hacían era oprimir al pueblo con injusticias y con mentiras. La verdad no era el estándar de estos reyes. Por esto el reino del norte cayó con las 10 tribus. ¿Recuerdan? Bueno, este reino del norte con las 10 tribus fue desaparecido por el reino de Asiria. Así que hasta el día de hoy, mis hermanos, no hay referencia de si alguna persona pertenecía o no a esa tribu, a esas tribus que habían en esa época. Desaparecieron. Sin embargo, lo que hicieron los asirios fue poner en Samaria, que era la capital, personas paganas de otros lugares. Y desde ahí, con esa mezcla que se dio con los pocos que quedaron de las 10 tribus, es donde nacen los samaritanos. Pero, aunque fue dispersado, estas 10 tribus, Judá no fue diferente. Después, el reino de Judá sería llevado a Babilonia en cautiverio. ¿Por qué motivo? Por el mismo motivo que fue dispersado las 10 tribus. Por su pecado, su infidelidad y la desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Estaban en oscuridad o no? Lo que no siguieron estos gobernantes, mis hermanos, el Mesías que había sido prometido por Dios, vendría a cumplirlo y establecerlo. Y lo segundo que nos deja ver Miqueas en este versículo es que él dice que el Mesías no vendría a cumplir sus propósitos. Él vendría a cumplir los propósitos de Dios. Y es por eso que el texto dice nuevamente en la expresión, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Es decir, en ti nacerá el que viene de mí. Este gobernante vendría de parte de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Nota que el texto dice, no dice que de ti saldrá. Dice, de ti me saldrá. De ti me saldrá uno que cumplirá mis mandatos y mis deseos conforme a mi corazón y guiará a mi pueblo. De ti me saldrá uno que llevará a cabo todos mis planes. De ti saldrá un gobernante que guiará a este pueblo hacia la luz. Y esta es la misma idea que aparece en Primera de Samuel, cuando David va a ser ungido como rey por Samuel, el profeta. Primera de Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Bueno, recuerden que para escoger un rey, los profetas ungían a los reyes con aceite. Esto era algo que identificaba que había sido escogido. Ahora, este que escogen aquí es David, después de mirar a todos los hijos de Isaí de Belén. Entonces,
Dios le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No fue David, mis hermanos, el que escogió ser rey de Israel. Fue Dios el que escogió a David y lo eligió, lo ungió para que cumpliera sus propósitos, para que él rigiera sobre su pueblo Israel, para que él lo guiara por medio de sus estatutos. Y así trató de hacerlo David. Y nosotros ya conocemos algo de la historia de David, cómo termina él siendo el rey de Israel, tomando el lugar de Saúl. Saúl que fracasó. Un rey que fracasó siendo gobernante de Israel. De la misma manera que muchos de los reyes que le precedieron o que siguieron, perdón. Porque en lugar de gobernar estos reyes con la ley de Dios, lo que ellos hacían era gobernar bajo su voluntad. No gobernaban bajo la voluntad soberana de Dios, sino que gobernaban en su voluntad. Todo lo que ellos hacían era tratar de imponer su propia voluntad. Y de hecho, el mismo David cometió muchos, pero muchos y graves errores. Sin embargo, el gobernante que vendría, dice Miqueas, vendría para hacer volver el corazón de hombres pecadores a la voluntad de Dios, para que se sometan voluntariamente a los mandamientos de Dios. De hecho, mira cómo lo dice el profeta en el verso 4 más adelante, ahí en el capítulo 5 de Miqueas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, yo estoy convencido plenamente que esta profecía se ha cumplido. ¿Sabes por qué? Porque al día de hoy, en el año 2024, sin culminarlo, hoy nosotros aquí como comunidad estamos reunidos exaltando a ese Señor. Esta profecía de Miqueas 5:4 lo que hace es decirnos que este gobernante es un pastor y que sería rey. Es un pastor que guiaría y cuidaría el rebaño de Dios para hacer su voluntad. Pero no solo él es pastor, él también es un rey que vendría a traer libertad a su pueblo de la esclavitud, mis hermanos, del pecado, por medio de la verdad. Es por eso, mis hermanos, que nosotros, si miramos las escrituras, podemos encontrar que cuando Jesús vino, él no vino a la tierra para reclutar ejércitos. Él lo que vino fue a reclutar 12 hombres. ¿Saben lo que él hace con estos 12 hombres? Los instruye, los prepara para que ellos puedan servir como pastores y maestros de lo que hoy nosotros conocemos como el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Jesús tuvo una conversación que fue bastante exaltada, si se puede colocar de esta manera. Él tuvo una conversación con Pilatos en algún momento, donde en Juan 18, 36 al 37, Jesús le está hablando a Pilatos y le está diciendo que él es rey. Entonces Pilato le dice, pero ¿tú dices que eres rey? El verso 36 dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. A lo que Pilato le pregunta, así que tú eres rey. Y Jesús le dice, tú, Pilato, dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato, yo no soy como los gobernantes de este mundo. Yo nací para ser rey y para dar testimonio de la verdad. Yo no soy, Pilato, como los gobernantes con los cuales tú te acostumbras a codear. La victoria que yo alcanzo, esa victoria no es generando fuerza a mis enemigos desde afuera. La victoria que yo alcanzo es trayendo convicción en el corazón de los hombres desde adentro. ¿Sabes cuál es mi arma letal? Le dice Jesús a Pilato. Mi arma letal es la verdad. Porque todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y todo el que escucha y practica la verdad es un súbdito de Cristo. Es un reino de verdad. Es un reino de justicia. Es un reino que está centrado en la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la naturaleza del gobierno de este hombre al cual Miqueas en el 5:2 se refiere. Este es el reino, esta es la naturaleza que vino a implementar este rey. Pero ahora, mis hermanos, viene lo más extraordinario del texto. Lo más sorprendente es cómo se cumple esta profecía del Mesías prometido. De dónde viene, cuál es su origen misterioso, cuál es su identidad. Volvamos a leer Miqueas 5:2. Yo espero, mis hermanos, de verdad que al leer Miqueas 2, el versículo 2 del capítulo 5, ustedes ya se lo hayan aprendido. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora la pregunta aquí, mis hermanos, es, Miqueas parece que tiene como un choque. Él parece que se contradijera en lo que está diciendo, porque el texto nos dice que esa persona nacería en Belén, nos enseña el lugar y la ubicación exacta, nos enseña la naturaleza del tipo de gobierno de este gobernante. Sin embargo, ahora hace algo, y es que él nos dice que esta persona que nace en Belén no comenzaría su existencia en ese momento, sino que se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad. ¿Cómo puede alguien nacer si ha existido desde siempre, mis hermanos? ¿Cómo puede alguien? Definitivamente, cuando nosotros vemos nuestros hijos por primera vez, lo que ha ocurrido es el nacimiento de un ser humano. Y desde ahí se marca el inicio de su nueva vida. Una vida que antes ellos no tenían y que empieza a existir desde ese momento. Pero con este gobernante, lo que el profeta nos dice es que aunque el Mesías nacería en Belén, su existencia no comenzaría donde nacería. Su existencia es desde siempre, dice Miqueas. ¿Por qué puede ser esto posible? Bueno, porque Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que siempre ha existido. Él es que siempre ha tenido principio. Él nunca ha tenido principio y nunca, jamás va a tener fin. Él siempre ha sido eterno. Ahora, hagamos esta reflexión, mis hermanos. Miqueas nos está diciendo algo complejo, pero si nos ponemos en los pantalones de los profetas y del pueblo de Israel en esa época, ¿cómo pensaría o cómo entendería un judío esto que está diciendo el profeta Miqueas aquí?
¿Cómo entienden ellos de lo que está hablando este profeta acerca de el Mesías que vendría, que nacería, pero que siempre ha existido? Eso es algo que debió haberles hecho boom en su mente, porque no lo entienden. Y esta es la misma idea que maneja un profeta muy conocido, que es Isaías, en el capítulo 40. Y esa es la misma idea que maneja Isaías cuando él dice en el capítulo 40, en el verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? ¿Qué no hemos oído? ¿Qué no sabemos? Que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, Él es eterno. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que nunca ha tenido un principio. Él es el Dios que nunca tendrá un final. Él siempre ha existido. Él no tendría fin. Y el problema aquí, mis hermanos, cuando leemos estos textos, cuando leemos este texto, es que es el mismo Dios, el Dios eterno al que está haciendo referencia Isaías, que promete que enviaría el Mesías. Ese mismo Dios que es eterno. Por eso dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Es el Mesías, mis hermanos, entonces un Salvador enviado por Dios o Dios mismo? ¿Quién es entonces, mis hermanos, este Mesías? ¿Quién es este que el profeta está declarando que vendría desde la eternidad, que sus orígenes son eternos? Y la escritura también nos la pone un poco compleja, porque es la misma dificultad que nosotros encontramos cuando leemos la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Isaías dice que va a nacer un niño que va a reinar con poder. Pero lo más extraordinario es lo que continúa diciendo, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero eso está en el contexto del versículo 1 y 2, en el 2 más que todo, donde Isaías dice que un pueblo en tinieblas vio gran luz. Un pueblo que estaba en muerte vio la luz de Cristo, vio la luz del Mesías, o vería la luz del Mesías. Ahora mi pregunta es, ¿a quién le está profetizando Isaías? A un pueblo que está en tinieblas, que vive para el pecado. Y cambia, cuando ustedes leen Isaías, llegan a este capítulo, este versículo cambia nuevamente todo. Es decir, están en tinieblas, pero hay esperanza. ¿Cómo andaba ese pueblo? ¿Cómo estaba Israel? Específicamente, en tinieblas. Mis hermanos, ¿cómo anda el mundo? Igual, de la misma manera. Amigos que nos acompañan en esta mañana. Lo que ocurrió hace 2000 años atrás, en una aldea de Belén, fue el acto más hermoso y sorprendente de amor, más extraordinario que jamás en la vida haya acontecido en la historia humana. Dios, el Hijo, asumió una naturaleza igual a la tuya y a la mía para salvar a hombres pecadores. Él se hizo igual a ti y a mí, solo con una diferencia, que Él no era pecador. Él era sin pecado. Una naturaleza humana. Sí, un niño nacido en la insignificancia de un pesebre que tomó forma de hombre para venir al mundo y morir en la cruz y salvar a hombres pecadores en nuestro lugar. Eso es lo que nosotros celebramos en Navidad. La buena noticia de que Dios, el Hijo, vino al mundo a salvar a sus criaturas haciéndose como uno de ellos. Eso es extraordinario, mi hermano. Eso debería alegrarte a ti, mi hermano. Ese que salió
de Él se hizo hombre en un niño para venir a un sucio establo de una insignificante aldea, Belén. Por eso dice Juan, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, alguien dijo, no te enfoques en el pesebre, porque el pesebre es transitorio. Porque Cristo no vino a quedarse en un pesebre. Enfócate en la cruz. Allí está la verdadera Navidad, mi hermano. Cristo no se quedó como niño. Él creció como hombre y vivió una vida perfecta para que tú y yo, que somos imperfectos, pudiéramos ver la majestuosa bondad y el gran amor de Cristo por ti y por mí, que vino a salvar a hombres pecadores de la ira de Dios. Eso es Navidad. Eso es lo que tú debes celebrar. Eso es la fiesta que tú debes tener cada día del año. Y si tú la celebras en este mes, más aún, porque muchos van a ver, ¿por qué tú sirves una mesa con comida y celebras con tu familia? Porque has entendido que el Hijo de Dios fue enviado por Dios. Las tinieblas cubrían tu mundo y Él ha venido para alumbrarte y darte vida. El nacimiento de Cristo, mis hermanos, lo que hace es revelarnos el fuerte problema con la justicia de Dios. Cuando Cristo entra, lo que nos muestra es que el hombre está sumido en su pecado. Que el hombre lo único que hace es violar la ley de Dios, la ley moral de Dios. No hace lo que debe hacer. Al contrario, hace lo que se le da la gana. Y por eso lleva condenación. Pero la Navidad también nos recuerda que Dios se hizo hombre para acercarse a aquellos que lo odiábamos, para proveernos por medio de su Hijo un alto y costosísimo medio que pudiera perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Por eso dice Pablo en 2 a los Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Grave problema para una sola opción, dice Pablo. En Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Amigo que me acompañas en esta mañana. No intentes, mi hermano, ganar el favor de Dios por medio de tus obras. No intentes ganar con tu esfuerzo lo que Dios te ofrece gratuitamente en Cristo. Porque sabes que no importa cuánto te afanes, jamás, mi hermano, podrás llenar la medida de la justicia perfecta de Dios. Solo ha habido uno solo que obedeció la ley de Dios perfectamente a través de toda su vida y luego murió en una cruz en lugar de personas desobedientes como tú y como yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es a que apunta Miqueas en el capítulo 5, en el verso 2, para darle esperanza no solamente a Israel en esa época, sino hoy a nosotros, de que el Mesías vino para darte luz y que si tú has de celebrar la Navidad, que tenga sentido lo que celebras y que sepas que tú no celebras por un pesebre, que tú no puedes tener gozo y alegría por un pesebre,
Tú tienes gozo y alegría por una cruz. Comparte esa verdad a aquellos que no saben lo que recuerdan ni celebran porque necesitan vida. Y disfruta con tu familia y déjales ver la verdad de la Navidad, esa buena noticia de la eternidad para llevarnos a la eternidad. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has hecho la Navidad un acontecimiento grande, muy grande, donde muestras a tu Hijo glorioso y majestuoso en medio de una cruz. Aunque los hombres hagan tradición de las verdades del Evangelio, tú haces que esas tradiciones se conviertan en juicio o en salvación. Haz de aquellos que no han entendido la Navidad en medio de la iglesia y fuera de ella una verdad, porque es a través de cómo Cristo gobierna nuestras vidas. Su reino y su victoria fueron establecidos en nuestro corazón porque tú trajiste convicción y nos has dejado ver a través de tu Espíritu Santo que lo que prometiste en el pasado se cumplió y que ahora en el presente que nosotros vivimos lo podremos disfrutar y que hay una iglesia que refleja esa verdad. Ayúdanos, Señor, a recordar este glorioso y bendito nacimiento que llevó a tu Hijo al glorioso y a la bendita crucifixión que trajo salvación al hombre pecador. Lo que fue una maldición, tú lo usaste para bendecir al hombre en el cual tú te complaces. Oh, gran noche divina. Bendito sea el Salvador que vino a morar en este mundo caído, en hombres pecadores llenos de tinieblas, para alumbrar nuestras tinieblas y reconciliarnos con Dios, para que pudiéramos celebrar, disfrutar y gozar del significado verdadero de la Navidad. Cristo Jesús resucitado en favor de los suyos. Señor, te pedimos todas estas cosas en los méritos de Cristo Jesús en la cruz y nos gozamos y nos alegramos porque definitivamente en ti hay libertad. Te damos gracias en Cristo Jesús.